Y bien, pues, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Qué análisis podemos hacer acerca de este impasse que se ha producido? Estamos con Jorge Morelli, analista político, para conversar acerca de esto. Jorge, ¿qué tal? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, parece que ha habido, se ha producido un impasse autogenerado, según la mayor parte de los análisis, por los errores cometidos desde el nombramiento de Ana Solórzano, etcétera, etcétera. Creo que el mismo discurso de Ana Jara, ella que se había venido desempeñando con gran auspicio, con gran, digamos, de una manera tan promisoria, cometió errores en su discurso, errores de tono, ¿no? Y bueno, al final se ha producido lo que se ha producido. Me dicen que, digamos, voceros del gobierno han hablado con algunas bancadas y que estaría en marcha una negociación ya con alguna salida. No sabemos exactamente en qué consiste, o sea, quizás la salida de Mayorga, o en fin. ¿Qué información tienes tú acerca de lo que ha pasado y cuál es tu análisis? Bueno, mira, yo creo que hay que ir a lo que los gringos llaman the big picture, a la pantalla grande, por así decir, en este asunto, y un poco más hacia atrás. Yo creo que el gran cambio que se ha producido, cuyos efectos estamos viendo, es que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria prestada que tenía. Es una situación que no se había producido en muchos años. Esto cambia completamente la geografía de las relaciones que el gobierno debería tener con la oposición. Y sin embargo, da la impresión de que el gobierno no quisiera asimilar esa nueva realidad, no quiere ver la nueva situación en la que se encuentra, no quiere entender que debe tratar en adelante con la oposición en términos muy diferentes de lo que ha venido haciendo. Este cambio entonces es un asunto muy serio en el Perú porque... Ahora, si estuviéramos en un régimen parlamentario, habría que poner como primer ministro a un representante de la oposición, de la mayoría opositora, claro, de la nueva mayoría. En un régimen parlamentario esa sería la consecuencia. El problema es que acá no tenemos una mayoría, sino varias minorías, varias oposiciones. Este no es un régimen parlamentario, además es presidencial. Entonces lo que ocurre es que ese cambio no se refleja en un hecho... No, pero el voto de investidura le da un cierto carácter parlamentario, porque si tú censuras a dos gabinetes, no le das el voto de confianza a dos gabinetes seguidos, el presidente tiene que disolver el Congreso, que es una institución completamente parlamentaria, y si gana la oposición tiene que poner como primer ministro pues a alguien de la... tiene que haber una especie de cohabitación a la francesa. Sin duda, pero nuevamente, vamos más atrás. El tema es que el hecho de que haya perdido la mayoría parlamentaria crea en un sistema como el nuestro, no en un sistema parlamentario, una situación extraña, porque la nuestra es una democracia de baja gobernabilidad, que depende de que el gobierno tenga mayoría parlamentaria. En el momento en que el gobierno pierde esa mayoría parlamentaria, entramos en una situación en que la gobernabilidad queda en telejuicio. Nada va a pasar demasiado grave en este caso, porque la oposición está en condiciones de asumir, de garantizar, digamos, la gobernabilidad, y no está en el plan antisistema de querer tumbar al gobierno. ¿No? No, en absoluto. Yo no creo que haya ninguna bancada parlamentaria interesada en este momento, ni ningún grupo político interesado en tumbar al gobierno. Yo creo que todos están de acuerdo. Pero sí en tumbar al gabinete. No quisieran que el gobierno se vaya cuanto antes, eso es cosa diferente, pero dentro de las reglas. El gabinete tampoco. Nadie tiene ningún problema con Ana Jara. Con algunos ministros en particular sí, pero como decía hace un momento Marisol Perestello, bueno, tienes el mecanismo de la censura. Si ese es el caso, puedes censurarlos uno por uno. De modo que, a mi parecer, hay por supuesto temas, como media docena de temas que la oposición está planteando, pero tengo la impresión de que el tema no es tanto, o no es solo la cuestión de estos asuntos puntuales, sino más bien actitud, una cuestión de actitud. Del gobierno. Lo que la oposición le está diciendo al gobierno es, tu actitud no ha cambiado. Claro, sí pues. Y va a cambiar, porque la nueva realidad hace que te tengas que comportar de una manera. Pide bonito las cosas para comenzar. Eso es el reglamento de tránsito. Si no te pones multas, tú te pasas la luz roja, pues. Claro, más o menos. Así es. Entonces, esa nueva realidad, que es la que va a valer en los 2 años que le quedan al gobierno humanista, lo convierte a, digamos, la discusión es un pato rengo ya,
como dicen los gringos, un lame duck, o sea, un gobernante de salida cuyas posibilidades están ya limitadas por el hecho de que la salida severa lo es desde hoy. Nunca hemos tenido un Pato Rengo por 2 años. Claro, es una salida un poco prematura, pero ¿es esa la nueva realidad? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Ahora, las discusiones jurídicas también me dan dolor de cabeza, te confieso. Pero digamos, en una realidad como esta, tendría que gobernarse por medio de acuerdos, por medio de, digamos, tendría que haber una suerte de cogobierno implícito, porque si no, no hay manera de gobernar tampoco, como bien has dicho. Bueno, eso es lo que la oposición está pidiendo, en buena cuenta, pero el gobierno no acusa recibo de ese pedido. Hay condiciones, pero a su vez, digamos, es bien difícil que la oposición aceptara llegar a ciertos acuerdos políticos importantes, porque entonces significaría de alguna manera compartir el gobierno y no quiere desgastarse compartiendo el gobierno. Entonces es una situación que no es tan fácil de resolver, ¿no? Yo no creo que sea tanto el problema. Mira, si el gobierno en este momento accediera a algunas de las cosas que está pidiendo la oposición, entonces no habría dificultades en desenmarañar este problema que se ha creado. De acuerdo. Lo que significa entonces que no es la oposición la que está poniendo peros y obstaculizando las cosas, es el gobierno el que está obstaculizando las soluciones, ¿no? Entonces hay que reclamarle al que está obstaculizando. Bueno, de acuerdo, no, pues, pero algunos de los pedidos tampoco se justifican, bueno, ¿no? No todos los pedidos, digamos, como en la medida en que los pedidos son distintos, significa que unos no creen en los pedidos de otros. Entonces está bien, pero nadie espera que tampoco que el gobierno le dé gusto a todos en todo, ¿no? No, tendría que darle a aquellos para conseguir la mayoría indispensable. Bueno, es un camino posible, tal vez esté pensando en eso, tal vez esté en este momento, o mañana o pasado, esté reuniéndose, como tú supones o sabes, con algunos de los grupos para tratar de conseguir los votos mínimos para lograr, pero ¿sabes qué? Esos arreglos ad hoc no van a bastar para los próximos 2 años. Pero el gran arreglo sería una suerte, pues, de ambicioso, sería una suerte de acuerdo. Me acuerdo que vamos a trabajar conjuntamente en la reforma del Estado, en el servicio civil, vamos a empujar la reforma de la salud, vamos a hacer estos cambios en la legislación para que la policía pueda trabajar mejor. Pero si nunca nadie se ha opuesto a esas reformas que el gobierno ha lanzado, ese no es el tema. La cuestión, mira, no hace falta ningún acuerdo, ni encima ni debajo de la mesa con el gobierno. Lo que hace falta simplemente es que el gobierno cambie de actitud y que deje de confrontar, que deje de tener una actitud confrontacional con la oposición, que deje de provocar a la oposición constantemente. ¿Pero ha seguido provocando últimamente? Bueno, eso era una actitud, sí, fuerte. Por ejemplo, proponer el nombramiento de Diego García Sellán para la Secretaría General de la OEA en el contexto en que se estaba por presentar el gabinete al Congreso, me parece a mí un despropósito monumental. Porque el gobierno sabe, o debería saber, que esa situación iba a provocar una situación que pudo perfectamente evitarse. Ahora bien, no obstante, comete esta equivocación infantil, a mi juicio, y ahora no ha percibido la sensibilidad que eso puede tener en el fujimorismo. Pero no solo en el fujimorismo, hay muchas bancadas de la oposición que están en contra de eso. Pero porque ahí hay un tema interesante, porque nosotros hemos criticado acá el hecho de que José Antonio García Belaúnde no recibiera el apoyo del gobierno para precisamente postular a la Secretaría General de la OEA, que tenía algunas posibilidades, se planteó esa posibilidad y parece que el gobierno dijo no lo apoyo. Una mezquindad política tremenda, simplemente por el hecho de haber sido, pues, canciller del gobierno aprista. O a Alan Wagner, cuyo nombre también se circula, pero mira, pero una vez que eso está dado, García Sellán tiene la posibilidad, digamos, fue el autor de la famosa Carta Democrática de la OEA, que no se ha respetado en el caso de Venezuela, que Insulza no la ha podido aplicar. Entonces, él, como dice el embajador Ponce, podría acceder a la Secretaría General de la OEA con esa autoridad, pero con el mandato, es decir, hablando con otros países, con el mandato de aplicar la Carta Democrática al caso de Venezuela. Sí, eso sería, en ese sentido se convierte ahí sí en un candidato interesante. He leído el artículo de Eduardo Ponce y efectivamente la idea de que haya un mandato imperativo, en buena cuenta, para que, o un compromiso de García Sellán de empujar esto dentro de la OEA, mira, daría en todo caso
idea de su buena fe, pero que eso sea factible es cosa muy distinta, porque la OEA en este momento no tendría que está controlada por el petróleo venezolano. Es que ya parece que no tanto, porque los venezolanos ya no les están dando el petróleo a los países satélites porque están sin plata. Eso no significa que vayan a dejar de votar por el castrochavismo. Yo creo que el castrochavismo sigue manejando a la mayoría en la OEA, y en esa medida pues es que da lo mismo que el señor García Sayán se comprometa o no con, no sé, además con quién. No, tendría que recibir el mandato de quienes lo elijan para eso, ¿no? Si es que es elegido, si es elegido, entonces tendría mayoría. Pero ¿cómo va a recibir un mandato de esa índole de parte de una mayoría que está en contra de una idea como esa? No sé, pues solo en ese sentido tendría sentido, digamos, bueno, no sé. No me parece factible. García Sayán es un hombre que ha tenido una carrera política y jurídica. Y yo creo, en mi opinión personal, desde luego, esto sin ánimo de ofender, que ha mezclado las dos cosas todo el tiempo en su vida. Y eso es un asunto que resulta muy peligroso, porque, como comprenderás, no se puede tener pues dos sombreros puestos al mismo tiempo en la misma cabeza. Y esto es lo que ha pasado en su caso. Entonces, García Sayán es un hombre que tiene, genera unas resistencias políticas, por así decir, y proponer su nombramiento en el contexto actual es una manera de provocar a la oposición. Si el gobierno no se dio cuenta de eso, peor aún. Es más, ahora hay una confusión, porque el canciller ha salido a decir que no hay marcha atrás en la propuesta de García Sayán, mientras el congresista Víctor Isla, en el pleno esta tarde o al mediodía, al contrario, planteaba la situación de la decisión de la posible revisión del nombramiento de García Sayán como una forma, un gesto del gobierno hacia la oposición que lo pide. Entonces ya no sabemos ni dónde estamos parados. Si el gobierno no, digamos, ha perdido la esperanza de negociar o de conversar con el fujimorismo para conseguir el voto de confianza, ya el tema de García Sayán pasa a un segundo plano. No es interesante como una pieza de cambio en una negociación. Entonces va a acordar con otras bancadas, quizás la salida de Mayorga o la derogatoria del aporte de los independientes, y de esa manera resuelve el problema. Pero es decir, entonces en esas condiciones, bueno, la posibilidad de García Sayán, desgraciadamente habiendo sido descartada la de García Belaúnde, bueno, puede tener alguna posibilidad. Jaime, si el gobierno quiere salir del paso comprando unos votos, los estrictamente necesarios para poder obtener voto de confianza y creer que puede continuar los próximos 2 años sin ningún cambio de actitud respecto de la oposición, pues que lo intente. Pero yo no creo. Pero digamos, ¿acaso feliz? A mí me habría que preguntarse si es factible un cambio de actitud en el fujimorismo. Es decir, el fujimorismo jamás le va a dar voto de confianza a este gabinete, haga lo que haga. ¿No es cierto? Eso no va a cambiar, y la oposición, digamos, casi servil al gobierno, no va a cambiar tampoco. Pero si el fujimorismo considera que es el gobierno el que lo ha confrontado permanentemente desde el primer día que llegó. Bueno, también es cierto, pero ya se estableció una situación de confrontación que no la va a romper el fujimorismo. Pero no creo que el fujimorismo tenga una actitud de obstaculizar, no la ha tenido en ningún momento. En consecuencia, desde luego está en la oposición, y es incluso la cabeza de la oposición en este momento. Pero eso no significa que obstaculice las cosas que sean buenas para el país. Ese clima es lo que creo que hace falta, y el gobierno no creo que ahora, comprendiendo que en los próximos 2 años que le quedan, tiene que tener un clima diferente y no solamente una compra de votos para alcanzar. Pero Ana Jara era una apuesta en la línea de ese clima, digamos, era una... la quiere bien. Ella puede conseguir ese clima. Ojalá. Ella es una mezcla perfecta de una persona con unas grandes, con muy buenas formas democráticas, una firmeza y una claridad en sus ideas. Ojalá que este aplazamiento para la próxima semana de la decisión sobre el voto de confianza le permita a Ana Jara precisamente volver sobre su gente, sobre su gabinete, sobre su gobierno, sobre el presidente y su esposa, y lograr ese clima que hasta el momento la oposición no ve. Bien, Jorge Molari, muchas gracias a ti, Jaime, por tu participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Armando Villanueva Mercado, candidato de Acción Popular a la presidencia regional de Cusco.